8 de la mañana con 13 minutos. Saludo y doy la bienvenida a Luis Soriano, uno de los colaboradores de En Punto, el noticiero que escuchan los poblanos, con Hablemos de Derechos Humanos con Luis Soriano. Luis, bienvenido, adelante, muy buenos días. Hola, Toño, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Hablemos de derechos humanos. ¿Qué pones en la mesa para platicar? Sí, mira, fíjate que derivado de lo que pasó este fin de semana en la Convención Nacional del Partido de Morena, en donde se determinó que se eliminara dentro de todas las carteras a la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, y la inactividad o inacción o invisibilización que se tiene actualmente aquí en Puebla, en el gobierno del estado de Puebla, con respecto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, nos hace ver que hay situaciones delicadas que están pasando en el país, en donde no se están viendo desde el pensamiento, la postura del político, a los derechos humanos como una herramienta de pacificación o una herramienta de dignificación en el país. Sí. Y en el estado, ¿no? Y eso genera una preocupación enorme para nosotros desde Voz Ciudadana. Correcto. A ver, a nivel nacional, derechos humanos para mí, la verdad es que hasta el momento no ha funcionado. Ajá. Mira, ese es el tema. Precisamente dentro del análisis que nosotros realizamos es decir, bueno, a ver, ¿quién es el culpable? Sí. Quienes eliminan estas áreas, por ejemplo, a nivel nacional, Mario Delgado, al proponer que se elimine la Secretaría de Derechos Humanos, o quién era el responsable de esta secretaría que no realizó acciones o que no tiene elementos para defender que se mantenga esta secretaría. O tal vez los responsables seamos todas y todos porque no hemos logrado construir una cultura de derechos humanos que nos permitan entender que los derechos humanos son necesarios para todos en su fortalecimiento. Entonces, tienes toda la razón, Toño. El problema es que los derechos humanos a nivel nacional no están visibles, no se están viendo, no están funcionando, y por eso mismo las personas o las personas que están en el poder no están viendo como la oportunidad o la opción de mantener este tipo de estructuras. Claro. Y ahí radica el problema. Fíjate que los derechos humanos era para atender a la ciudadanía. Hoy defienden a los funcionarios públicos. Eso es precisamente, por ejemplo, el tema de estar basándonos para la falta de cultura o formación de derechos humanos, nos quedamos con la idea de que los derechos humanos lo que están haciendo es o defender delincuentes, que es como el discurso tradicional de los años 90 y de inicios de los años 2000, sí. O simplemente sirve como una herramienta de asistencialismo, ¿no? O sea, el tema de entrega de despensas, regalo de lentes, o sea, cosas de ese tipo, cuando los derechos humanos son más allá de eso. Y eso precisamente es lo que tenemos que buscar construir. Bueno, más que encontrar culpables, Toño, o sea, y señalar culpables, que eso la historia los va a determinar, yo creo que lo que necesitamos es como encontrar soluciones. Sí. Una de las soluciones que nosotros hemos buscado desde hace varios años, desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, es el pensar local. Y pensar local significa el buscar municipalizar los derechos humanos. No significa generar una estructura administrativa o de gobierno, sino más bien aterrizar los derechos humanos a lo más básico, que sea un pensamiento y una lógica de enseñar y educar para poder construir estos procesos. Y desde la gente, desde lo básico, poder caminar en esa ruta. La municipalización de los derechos humanos no se puede dar porque el artículo 115 de la Constitución Federal, así como el artículo que habla del municipio de la Constitución del Estado de Puebla, sí. Dentro de las funciones de los municipios o de los ayuntamientos no está la de promover, defender, difundir los derechos humanos. Por ejemplo, no aparecen las palabras derechos humanos en el artículo 115. Ah, mira, eso es interesante. Y esto provoca que los municipios digan que no es una atribución de ellos,
aunque el artículo 1 de la Constitución dice que es obligación de todos los niveles de gobierno atender los temas con una perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que estamos proponiendo nosotros es incluir un inciso al artículo 115 que diga que la promoción, divulgación, etcétera, de los derechos humanos también es obligación de los municipios, y con eso podemos empezar a abrir procesos municipales, que finalmente el municipio es el primer respondiente de la ciudadanía, claro. Es el nivel más básico, con quienes se pueden construir comités de paz, comités de derechos humanos, comités de no discriminación, establecer consejos, caminar en esa ruta. Y yo creo que desde ahí podemos seguir construyendo. ¿Para qué? Para no depender, Toño, de figuras o personas que pongan en las posiciones estas políticas, como la Subsecretaría de Derechos Humanos o la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, que hoy pues, está una a punto de la extinción y la otra finalmente ya desapareció, y entonces nos quedamos sin esas áreas por las cuales durante muchos años luchamos y peleamos para que pudieran existir, y ahora pues están en riesgo. Claro, me quedo con la palabra que dijiste, municipalizar los derechos humanos. Te pregunto, Luis, ¿cómo calificas la función de María Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Mira, el tema de lo que está trabajando la Comisión Nacional de Derechos Humanos es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al momento de que la recibe la actual titular, recibe una comisión esnobostada, o sea, sí, desde un pensamiento snob, de simular que están haciendo cosas, de la fotografía, del video, de ganar likes, etcétera, y lo está buscando reconvertir esta nueva comisión, esta nueva lógica, en una defensoría del pueblo. Y al buscar convertirlo en una defensoría del pueblo, se están pretendiendo romper mafias muy arraigadas dentro de la comisión, como servidores públicos, pero también como organizaciones que se beneficiaban de recursos públicos a través de la Comisión Nacional, simplemente para visibilizar estos escenarios. Y entonces, desde ahí empieza una situación bien complicada. Ya ha habido un ataque y un bombardeo enorme contra la comisión en este respecto. ¿Han cometido errores? Yo creo que sí, como todos, han cometido errores, pero el tema medular de buscar romper, o sea, de convertir la comisión, de ser una comisión elitista a una comisión defensora del pueblo, eso es lo que ha provocado el malestar de muchísimas organizaciones y mafias que se dan se han dado desde hace muchos años ahí dentro de la comisión y fuera de la comisión con recursos públicos. Correcto. Luis Soriano, muchísimas gracias por hablar de derechos humanos justamente aquí en 96.1 en Punto. Nos escuchamos el próximo jueves, ¿te parece? Claro que sí, Toño, un gusto y saludos a todos. Fuerte abrazo. Luis Soriano con el tema de derechos humanos en Puebla, México y el mundo. Corte, regreso.